Habíamos puesto los resortes, ya está. Sí, entonces, ¿qué nos falta para hacer correr? Nos falta pues la acción sísmica, que eso estábamos por empezar. Vamos a poner todos los límites. Ahí está la torre. Nos faltaba todavía, sí, poner las cargas de empuje de suelos, pero de una vez pondremos los datos de la acción sísmica. Ahí está la hermosa torre. Vamos a ocultar los nudos. Aquí también, aunque aquí no es tan necesario. Bueno, entonces vamos a definir la acción sísmica. Les decía, vamos a aprovechar este archivo de Excel, cargas y pesos. Si aquí habíamos puesto, por ejemplo, esto era carga, carga total estimada. Sí, y esto que era estimación del número de piso y resistencia del suelo. Vamos a ordenarlo un poquito. Ay, caray. Sí, esta era la estimación. ¿Qué era esto? Aquí hay que hacerle un espacio más. Esto. Lo estoy ordenando este archivito para que les sirva. Los vamos a copiar. H6 entre 1000. Eso es. Sí, esta es la carga por metro cuadrado y aquí estábamos haciendo unas aproximaciones. Estimación del número de piso, extensión del suelo. Sí, les ponía unos ejemplos. Shalom, Mac 16. Sí, y si se tiene 40 pisos, pues ya tiene que usarse pilotes, según el tipo de suelo. Ujú. Ok, y esto era peso de la tabiquería de ladrillo, un aproximado, coeficiente de balasto. Y aquí habíamos puesto los resortes, ¿verdad? Los resortes, coeficiente de balasto. Y resortes. Resortes. Claro que caseta, si hay que multiplicar, o el caseta es el K de balasto por el área tributaria. Sí, entonces K de balasto por el área tributaria. Por el área tributaria y nos queda en toneladas por metro, en unidades de resorte. Ok, ahora vamos a empezar aquí entonces, vamos a colocar definición. Vamos paso a paso. Está bien para que sirva definición del espectro. Definición del espectro. Ok. Entonces, para eso necesitamos la norma sísmica. Ok.
Aquí está la norma sísmica. ¿Qué es lo primero que nos pide la norma sísmica? La sismicidad de Bolivia. Sí, en el mapa de amenaza sísmica tenemos dos mapas, ¿verdad? El mapa de la figura 3 y el de la figura 4. El mapa de la figura 3, sí, es la amenaza sísmica para un periodo de retorno de 475 años. Es decir, se espera que estas aceleraciones que se ven en este mapa sí se repitan cada 475 años. Ese es el lapso donde se espera que estas aceleraciones funcionen, sí, correspondientes, pero a un 10% de probabilidad de excedencia, es decir, que tienen, llamemos, un 90% de confiabilidad. Es decir, en los 475 años, si por ejemplo La Paz, que está aquí con el 14% de aceleración, si esa aceleración sí tiene 90% de confiabilidad y 10% de que pueda ser excedida. Sí, es decir, que puede ser una aceleración mayor en este periodo de tiempo, puede venir una aceleración mayor. Esa aceleración mayor tiene un 10% de probabilidad de que ocurra. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 50 años. Fíjense, aquí hay que entender los conceptos. Si el edificio, se supone que todo edificio, toda infraestructura civil vive, dura, funciona 50 años. Es la vida útil que llamamos. En esa vida útil, sí, en esa vida útil, sí, de los 50 años, puede presentarse una aceleración mayor. Existe un 10% de probabilidad de que se presente una probabilidad mayor. Existe esa probabilidad. Pero con el 90% de confiabilidad, sí, para 90 más 10 son 100, con el 90% de confiabilidad, llamemos, pues estamos tranquilos para edificaciones comunes y corrientes, edificios de oficinas, de vivienda, pero ya, y bueno, eso en un periodo de retorno, o sea, sismos que se repitan cada 475 años. Si dentro de esos 475 años nuestro edificio va a vivir 50, y tiene 90% de confiabilidad esta aceleración. Y las demás también. Pero digamos para La Paz, 14%. Este edificio que estamos haciendo está en La Paz. Entonces, y estas aceleraciones son para roca, para suelo muy duro, porque aquí dice, voy a agrandarlo, aquí dice periodo estructural 0,01 segundos, es decir, el periodo del suelo donde se presentarían estas aceleraciones es una roca, porque su periodo es 0,0, es una roca sana además, es un periodo de 0,01 segundos. Habíamos visto en los estudios geofísicos de que, por ejemplo, el periodo para la zona del edificio, por ejemplo, el que se llama la Torre Girasoles, si les había mostrado el estudio geofísico, la Torre Girasoles, el periodo estaba del orden de 0,2 segundos. Eso anotaremos, aquí lo anotaremos, que es bonito anotarlo. Aquí vamos a hacer espacio. Lo anotaremos. Sí, no está de más. Periodos referenciales. Primero de las estructuras, ¿no ve? ¿Cuál es la fórmula típica del periodo? T igual, acuérdense cuánto, T igual al número, aquí lo pondremos ¿no? de una vez, T igual, periodo, es igual al número de pisos entre 10. Acuérdense, esa es la fórmula más facilita. N o N es el número
de pisos. Pisos. Que esté, aunque esto voy a copiarlo aquí abajo. T vendría siendo en este caso, T es el periodo del primer modo de vibrar, el periodo de vibrar. Pero es un periodo, T es el periodo referencial, referencial del primer modo de vibrar. Acuérdense, si tenemos, por ejemplo, 20 pisos, 20 entre 10, pues nos da 2, ¿no ve? Entonces, ese es el periodo referencial. Sí. Y otra cosa, aquí es periodo referencial de los edificios, pondremos. Edificios. Sí, es una fórmula muy tosca, muy gruesa, pero da una idea. Ahora sí vamos a poner periodos referenciales de los suelos. Entonces decía, por ejemplo, un suelo rígido, sí, resistente, muy resistente, altamente resistente. Sí, su periodo anda más o menos de, ¿dónde está el igual? Que está mi teclado, es una macana. T igual, más o menos, aquí pondremos un rango. Sí, pondremos un rango entre más o menos un 0,1 a un 0,4 segundos, por supuesto, ¿verdad? Segundos. Un suelo, vamos a saltar, un suelo blando, blando, débil, evidentemente entonces poco resistente. Entonces tiene un periodo del orden sí, sí tiene un periodo del orden de 2 a unos 2,5. Son valores muy referenciales, ¿verdad? Un suelo llamemos entonces intermedio, intermedio de resistencia media, si también llamemos, tiene un periodo en estos rangos, ¿no? De más o menos 1 a 1,5. Sí. Entonces eso les da una idea, eso les da una idea. De pronto aquí, esto podemos moverlo. Sí, aquí podemos poner, por ejemplo, qué resistencia más o menos. Sí, una resistencia. Sigma admisible. Resistencia pondremos. Resistencia. Sí, más o menos. ¿De qué orden? Sí, resistencia. Aquí vamos a empezar.
Es valor muy referencial, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Si la resistencia, por ejemplo, del suelo blando, un 0,5 a de pronto podría ser un 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si este otro solo intermedio, podríamos pensar un 2 a un 2,5. Incluso este podría empezar un solo intermitencia media, podríamos pensar desde un 1,5. Y este ya un suelo rígido altamente resistente, sí, este ya podría estar desde un 3 a un 5, que es alto. Si de pronto aquí le pondremos 3 a 4, sí, no, está bien, un 5, de 3 a 5. Ok, para que tenga una idea. Sí, para que tenga una idea. Entonces, una roca, si fíjense el periodo 0,1 a 0,4, si en el mapa de la amenaza sísmica, ¿qué periodo nos está mostrando? 0,01, imagínense, la décima parte de 0,10, entonces un suelo tipo roca. Entonces aquí nos dice que estas aceleraciones, las peak ground acceleration, las aceleraciones son para roca. Eso quiere decir 0,01 segundos. La probabilidad de excedencia, lo que decíamos, 10% que los valores excedan, y el periodo de retorno, o sea, son sismos que generan estas aceleraciones en el suelo, que tienen un periodo de retorno de 475 años. Lo malo, que no sabemos cuándo empieza a contar ese tiempo. Puede empezar ahorita, puede haber empezado hace 10 años, puede haber empezado hace 470 años y va a durar 5 años más. Entonces no se sabe, pero así se manejan las estadísticas, así manejan los especialistas en esto, sí, los que hacen ese tipo de mapas. Entonces nos dicen que estas aceleraciones son para probabilidades de excedencia de 475 años. Fíjense que el siguiente mapa tiene mucho más nivel de confiabilidad porque dice periodo estructural también para roca, probabilidad de excedencia 2% nada más. Fíjense que la ciudad de La Paz de 14% ha subido a 24%. Aquí en el Valle Central de Cochabamba está 38%, lo que aquí estaba 24%. Miren, han subido terriblemente las aceleraciones porque también son valores ya más confiables, porque tienen 98% de confiabilidad, apenas 2% de probabilidad de excedencia. Y también, por supuesto, la ventana de tiempo, el periodo de tiempo de retorno es más grande. Son 2.475 años, mucho más grande. Entonces, lo más probable es que sí estemos dentro de ese periodo de tiempo. ¿Y cuándo se hace entonces, cuándo se utiliza este mapa? Porque lo mismo es para 50 años de vida útil. Entonces, si nosotros queremos una estructura que dure, que aguante, que resista sismos más fuertes, si por ejemplo, como cuáles, un hospital, por ejemplo, de, de tercer, cuarto, quinto nivel, es decir, los más completos, o un reactor nuclear, por ejemplo, o una represa muy importante, o un puente muy importante, o un edificio que de pronto alguien quiera darle una importancia extrema, entonces puede usar este mapa. Pues si yo voy a usar este mapa porque quiero dotar de mi edificio de un mayor nivel de seguridad. Entonces, el edificio de La Paz, que iba a calcular con 14%, ahora lo va a calcular con 24%. Entonces, para eso sirve este mapa. No es obligatorio, si no es obligatorio,
Sí, el obligatorio este es el mapa obligatorio, que es el que usualmente manejan las normas mundiales. Sí, es decir, con el mismo periodo de retorno, con el mismo porcentaje de probabilidad de excedencia, con el mismo años de vida útil, con los mismos años de vida útil. Si ven la norma chilena, argentina, colombiana, peruana, les va a decir lo mismo. Periodo de retorno, 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Los gringos, sí, siempre ellos están adelantados, para sus edificios comunes y corrientes ya están usando este mapa, independientemente de la importancia del edificio. Ya están usando este mapa, quieren tener mayor seguridad. Bueno, está bien. Nosotros estamos usando este que me parece muy coherente, muy razonable, 90% de confiabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que anotar aquí en la definición del espectro, si en la definición del espectro, si lo primero que tenemos que anotar es la aceleración del suelo. Si la aceleración del suelo, que le llamamos S sub cero. S sub cero, entonces estamos poniendo 0.14 G, 0.14 veces la gravedad. Sí, aquí está, o 14%, también se puede poner en porcentaje. Sí, 14% de aceleración de la gravedad. Si estamos en otra ciudad o en algún sector del campo, del área rural, pues nos fijamos en qué curva estamos o interpolamos, ¿no? Se permite la interpolación. Sí se puede interpolar. Por ejemplo, Trinidad, que ya está de 4, 3%, bajísimo. Cobija, miren, está tan lejos, de pronto un 2%, pero todo siempre con criterio. ¿Sí? Por ejemplo, Tarija, miren, Tarija está apenas entre el 8 y el 10, digamos el 9%, pero yo no le pondría jamás 9% a Tarija, ¿sí? Porque aquí en la frontera, aquí en San Juan, ¿sí? En la frontera con Argentina, y aquí en Yacuiba ha tenido sismos destructores. Yacuiba fue destruida, ¿sí? Y aquí en Argentina, en esta zona, hay mucho sismo también. Entonces, es muy poquito, sí, pero evidentemente esos son los resultados de los datos, pero otra vuelta al criterio, simple criterio, sí, para mí me ha sorprendido que Tarija esté tan poquito, tan muy poquito, entonces con buen criterio uno le puede subir, pero si quieren ser estrictos con la normativa, pues le pueden poner a Tarija 9%, está entre el 8 y el 10. Si Cobija, por ejemplo, miren, estaría en el orden de a lo mejor un 2%, pero también aquí no me gusta porque aquí cerquita, este es Perú, Perú sigue por acá, sí, hay unos sismos tremendos y la zona sísmica de Perú, pues por lo menos en esta zona está 10 o 15%, por lo menos está 10% de aceleración. En Sacobija habría que ponerle un 10%, porque puede ser que un sismo en Perú, sí, más que en Brasil, aquí cerca de la costa, aquí está la sierra de Perú, y vamos bajando hacia la costa, pero en esta zona, el mapa peruano, tiene aceleraciones mucho más fuertes, entonces, y está bien cerquita de Cobija, entonces puede generarnos sismos fuertes. Entonces, siempre hay que usar criterio, pero por lo menos usar lo que está en el mapa. Si ponemos las aceleraciones interiores, ahora acuérdense que hemos visto, sí, que aquí hay una rajadura tremenda, o más que todo desde aquí, desde Santa Cruz hasta entrando a la Argentina. ¿Qué se llama esa rajadura? La falla de Mandeyapeco, acuérdense. Y esa falla, su posible rupturas de la falla no están considerados en este mapa. Entonces, si se rompe una porción de acá, estas aceleraciones crecerían terriblemente. Independientemente, en toda La Paz, en realidad, todo lo que es la cordillera, sí, toda esta zona de la cordillera, toda esta zona, todo esto que es gigante, hay un montón de fallas geológicas. Las hemos visto
al inicio, en la introducción del curso, hemos visto las rajaduras en Potosí, sí, en Torotoro, entonces en Sucre, en el Parque Cretácico y todo eso, hay muchas rajaduras, muchas fallas geológicas que poco a poco se van a ir incorporando en el mapa. Ahorita se las han incorporado solamente en forma probabilística, estadística, mediante un árbol lógico, se llama, y tienen una incidencia en estas aceleraciones, o sea, están representadas, pero de una manera muy global, sí, muy global, no en una manera más, ya se llama determinista, es decir, considerando cuánto es su influencia en cada zona tectónica, por ejemplo, en estas zonas, si en la zonificación sísmica que se ha hecho, si entonces en algunas de estas zonas, por ejemplo, en la F13, en esta zona, habría que incrementar el efecto de la falla de Mandella-Pecua. En otras zonas, sí, por ejemplo, aquí la falla de eucaliptos, hay tantas fallas en la ciudad de La Paz, la falla del el Alto, la falla del Quenco. Entonces hay muchas fallas, sí, muchas fallas. Entonces esas rajaduras poco a poco hay que irlas incorporando para que el mapa vaya cambiando. Entonces de aquí de pronto en 10, 15, 20 años, cuando haya mucha más información de las fallas geológicas, el mapa pues va a ser totalmente diferente. No crean que este mapa entonces es eterno y permanente. El mapa va a ir cambiando conforme haya más información. Hay un texto muy bonito, una investigación de cómo ha ido variando, por ejemplo, el mapa de amenaza sísmica de Estados Unidos hace 100 años a lo que es actualmente. Son unos cambios radicales, porque conforme hay más información, pues se va actualizando mejor el mapa. Entonces, pero en algo tenemos que partir, hay que partir con esto. Entonces tenemos, y ya con la configuración sísmica, con los modos de vibrar, con todo lo que hemos estado analizando, pues sabemos que no va a resistir 14, va a resistir pucha, tranquilamente hasta el doble. Es decir, protegemos a los edificios con una adecuada configuración, ¿sí? Con una adecuada estructuración, con un adecuado análisis sísmico, con una adecuada modelación, con una adecuada definición de cargas de masa, es decir, con un adecuado análisis, mejoramos y después, evidentemente, lo vamos a ver con un adecuado diseño estructural que cumpla requisitos de ductilidad. Vamos a lograr hacerlo. Vamos a lograr que resista mucho más. ¿Se acuerdan que hemos visto ejemplos como en Turquía? Sí, tremendos sismos que han ocurrido, no se han destruido esas ciudades, sí se han caído muchos edificios, pero muchos han sobrevivido. ¿Por qué? Porque toman las previsiones que estamos viendo. Hemos visto lindos ejemplos. Entonces, eso estamos aprendiendo. Entonces, el primer dato. Después, justamente clasificación de suelos de fundación. Y para eso necesitamos la BS30. Sí, la BS30. Y para ver en qué tipo de suelo estamos. Entonces, habíamos dicho que vamos a pensar que tenemos un suelo como el de la Torre Girasoles. Entonces, para ese suelo, sí, para ese suelo, aquí está. Sí, vamos a pensar, aquí extractado la tablita, sí, del estudio. Ah, este no es, este es de, sí, de la Torre Girasol, es cierto. Entonces, de aquí sacamos un promedio de los 5 perfiles, por ejemplo, un BS30 de 690. Ese valor asumiremos, entonces, aceleración de suelo. Después tenemos que poner velocidad de onda de corte. La BS30, la BS30, sí, BS30. Pensemos que sea, ¿cuánto dijimos? Ay, caray. Pensemos que sea 690, por ejemplo. Sí, 690 metros sobre segundo, la velocidad de onda de corte. Entonces, con esa velocidad de onda de corte,
Podemos también ver los otros parámetros del suelo. Si, por ejemplo, el número N60, el corte en condición no drenada, sí, pero el principal parámetro es la velocidad de onda de corte. Entonces eso nos lleva a que sea un suelo muy rígido tipo S2. Entonces sería, sí, suelo muy rígido tipo S2. Entonces, el suelo es S2. El suelo es S2, ok. Usualmente, les decía, usualmente la gran mayoría de los edificios en Bolivia caen entre los suelos S3 y S4, usualmente. Sí, S3 es raro, es aquel que cae en S2. La gran mayoría, un gran promedio, está en suelo S3. En suelo S3. Ok, S3. Entonces aquí también, aquí podemos pensar si este, por ejemplo, todo esto es aproximado, es referencial, ¿verdad? Entonces que este suelo es un tipo S4, este es un suelo del orden S3, de una forma muy gruesa, por si acaso, muy tosca, pero ya da una idea. Este es un suelo S2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de los periodos y resistencias referenciales de los suelos. Ya tienen una idea, ahí tienen una idea. Ya, entonces este es un suelo muy rígido tipo S2. ¿Qué más? ¿Qué dice la norma sísmica? Bien, definimos el suelo entonces tipo S2, S2, velocidad de onda de corte. Ahora definimos los factores FA y FB, FA y FB. Ok, FA y FB. Entonces estamos en un suelo S2. La aceleración es de qué orden? Es 0,14. Entonces, S0 es 0,14. Sí, entonces estamos entre estos dos. Entre estos dos. Sí, entonces, aquí vamos a poner cuánto vale F2. Factor F, F2, digo, el primero es el FA, sector de periodo corto. FA. Factor de periodo corto. Ahorita te voy a explicar para qué sirve esto. FA. ¿Cuánto es FA? Ok, factor de periodo corto FA. Aquí estamos viendo de que para... ¿Dónde está la tabla? Esto lo checaremos un ratito. Ahí está mirando, te lo checaremos un ratito. Ok, para poder ver este otro. Vamos a checar un poquito. Ahí está. Ya. Entonces, fíjense. Ahí, billar. Ahí está. Ok. Vamos a checar. No tanto. Ya. Fíjense. Dice, estamos en suelo S2, ¿verdad? En suelo S2. Entonces, para suelo S2 tenemos la aceleración S0 para S0, S0 igual a 0,133, sí,
que, ¿dónde está? Tenemos el FA vale 1.3. Para el suelo S0, esto lo copiaremos, copiar y pegar. Para un suelo de, una aceleración de suelo de 0,20, tenemos un factor, aquí está, miren, un factor de 1.2. Entonces, para nuestro S0, claro, para nuestro S0, lo copiaré, copiar, copiar. Sí, para nuestro suelo, nuestra aceleración de suelo, que es 0,14, ¿cuánto vale el FA? Está entonces entre 1,3 y 1,20. Hay que hacer una interpolación, ¿verdad? Una interpolación. Sí, entonces, ¿cómo hacemos la interpolación? Sí, tenemos para 1.2, sí, para 1.2, si tenemos 0,20 de aceleración, y para sí, entonces, ¿cuál es el que tenemos para, les decía, lo estoy haciendo mal, porque tenemos que interpolar, para 0,13, claro, si es para 0,13, me estoy anotando ahorita en una hoja, para 0,13, ¿cuál es el S2? El factor FA. El FA es 1.3, ¿ok? El FA es 1.3. Y para la aceleración 0,20, sí, para 0,20 tenemos, para 0,20, 1.2. Entonces está bajando, sí, está bajando, se está reduciendo. Para 133 es 1,30 y para 0,20 es 1,20. Ahora sí. Entonces tenemos, ¿y cuál tenemos que encontrar? Para 0,14. Para 0,14 tenemos que encontrar. Ya, entonces vamos a hacer, usar la calculadora. 3.2 menos 0.133. A ver si alguien es más rápido. 0.067. Y esto es Y para. Ya. Esa, punto 14.20 menos 0.06. Ya, ok. 0.06 por punto 10, 0.067 por 0.04. Sería 1.3 más. Otra es casi lo mismo. Ya, sí, 1.289. Bien, entonces estaríamos con 1.289. Si la interpolación, si la diferencia es nada, 1.289. Usualmente, yo no hago la interpolación, pues me he demorado mucho. Si no hago la interpolación, utilizo directamente, si 1.3, miren, la diferencia es nada.
de aquí a aquí, pero va a ser lo correcto, va a ser lo correcto. ¿Qué pasaría si esto, digamos, es en vez de 0,14 otra región que tenga aquí 0,18, 0,16, pues hay que hacer la interpolación, así nada más, la interpolación, entonces ya está FA, ya salió de la interpolación, ¿sí? Ahora, fíjense que hay dos, antes les mostraré el otro más. Hay otro factor que es el FB, el FB. Entonces aquí vamos a copiar esto. Aquí creo que sí, hay que hacer interpolación. Sí, también hay que hacer interpolación. Fíjense, tenemos el factor FB. Entonces aquí, factor de periodo largo, largo, sí, factor de periodo largo. Y este se llama FB. Aquí nos daremos un espacio más. Factor de periodo largo FB. Ok, ya. Ahora, ¿entre qué vamos a interpolar? Miren, vamos a interpolar, dice. S0, copiaremos esto, copiar, pegar, ya. Ahora, fíjense que S0 estaría 0,107, 0,107 para 0,107. 0,107. ¿Cuánto sería? Miren, para suelo S2. Estamos en suelo S2. Sí, para suelo S2. Para 0,107, sí, el FB vale 1,3. A eso ha coincidido. Y para el suelo de aceleración 0,16, esta es aceleración, ¿verdad? Para aceleración 0,16, sí, para 0,16 es 1,5. Ya, a ver los rápidos para interpolar. Entonces, aquí tenemos para nuestro S0, que es 0,14, que está entre estos dos, ¿sí? ¿Cuánto es este? A ver, los que son rápidos para interpolar, la famosa regla de 3, yo tengo que hacerlo en mi papelito, ¿sí? Pero los que son rápidos para interpolar, ahí está, 1,424, 1,425, claro, depende de los decimales, depende de los decimales. Sí, 1,424, 25 ya. Eso era, ¿no? ¿Dónde está? Sí, 1,424 usaremos. Alguien ha puesto 1,42, está bien. Ya. Entonces, FA sería 1,289 y FB sería 1,424. Ok. ¿Para qué sirven estos? ¿Para qué sirven estos? Acuérdense que les comentaba de que la aceleración en el mapa, esto es para un suelo S14, un suelo tipo roca, que notaremos aceleración en roca dura y sana, ¿no? Sí, que tiene un periodo, ¿qué periodo tiene? Tiene un periodo del orden de 0,01 segundos, o sea, una roca espectacular, ¿sí? Pero el suelo, ¿sí? Donde vamos a construir, ¿sí? Pues no es una roca, es un suelo bueno, por supuesto, un suelo muy rígido, tipo S2, si es un suelo bueno, un suelo duro, pero la acción sísmica, pese a eso, va a sufrir una amplificación, porque no es un suelo como esa roca poderosa, va a sufrir una amplificación en las zonas de periodo corto, vale decir, en las zonas donde la estructura, estructuras bajas, de baja altura, donde el periodo es corto, si en las estructuras, por ejemplo, de periodo corto, van a sufrir una amplificación del orden de 1,289 debido a este tipo de suelo,
Y en las zonas de periodo largo, edificios de más altura van a sufrir esta amplificación, un 40%. Pero fíjense, volvemos a la tabla de FA, si por ejemplo, si estamos en un suelo malo, un S4, y pensemos que, para no estar interpolando, que 0,13 es la aceleración de la paz, entonces fíjense, en el suelo S2 se amplifica un 30%, en el suelo S3, el FA, el periodo corto, se amplifica un 40%, 1.4, y en un suelo malo se amplifica 1.7. Entonces, en un suelo malo de la ciudad de La Paz, sí, la aceleración sísmica se va a amplificar 1.7 veces, imagínense, a la aceleración en la roca sana. O sea, este valor va a crecer, ¿sí?, en un suelo malo 1.7 veces, pero dependiendo de la aceleración del suelo. Si estoy, por ejemplo, en Cochabamba, donde tengo aceleración del suelo de 0.2 en la roca sana, sí, fíjense que en un suelo duro, bueno, ese 2 se va a amplificar un 20%, 1.2. En un suelo intermedio se va a amplificar también 1.2 y en el suelo malo se va a amplificar 1.3 veces. Entonces, fíjense que depende esta amplificación de la aceleración que se presente en el suelo, en la región, ¿sí? Y fíjense que conforme la aceleración es más baja, si estoy en una zona de aceleración bajita, sí, bajita, bajita, 0,067, ¿cuál podría ser una zona de aceleración bajita? Vamos a ver el mapa. Aquí está el mapa. Por ejemplo, miren, se coló un micrófono, se coló un micrófono. Apáguenle, por favor. Hay un micrófono que se coló. Apáguenle. Bueno, les decía, por ejemplo, miren, aquí está 6%, entonces básicamente todo esto es 6%, aquí es 7%, sí, 7%. Entonces aquí, por ejemplo, esta zona le llaman Alto Beni, por ejemplo, ¿no? Entonces en esta zona 7%, sí, aceleración bien bajita, que son pocos lugares, ¿no?, de Bolivia, aceleración bajita. Si de ahí vendría 8, 9, 10, por ejemplo, Tarija, hemos visto, estaría 9, 10, sí, entrando aquí un poquito arriba de La Paz, 10%, yendo al Beni. Entonces, por ejemplo, si estamos en esas zonas, sí, por ejemplo, entre 0,67 y 0,13, si estamos en una zona de aceleración bajita, fíjense que la amplificación interesante es más drástica. En un suelo firme 1.3, en un suelo intermedio 1.6, en un suelo débil blando 2.4 veces. Entonces miren cómo la influencia del tipo de suelo afecta más el FA en edificios de periodo corto, edificios bajitos. En un edificio de valores de periodo largo, el FB es el que más influye. Y si estamos en una aceleración, por ejemplo, bien bajita, 0,05, miren, se amplifica 1.2 en suelo bueno, en suelo muy bueno, S3, suelo intermedio, 2 veces, en un suelo malo, 3.5 veces. Para la ciudad de La Paz, digamos que que este sea de La Paz ahorita, me voy a inventar para no estar interpolando, 0,16, que sea el de La Paz, el suelo 2, por ejemplo, 1.5 veces, el suelo intermedio 2 veces, el suelo malo 2.8 veces. Entonces, esta tabla, sí, evidentemente, por eso este curso es importante, porque ustedes deben saber ventajas, limitaciones, sí. Por ejemplo, si estamos en un suelo malo en la ciudad de La Paz, un suelo como los de Cotacota, Auquisamaña, las laderas, de suelos débiles, sí, podríamos estar en un suelo S4, el sismo se va a amplificar 2.8 veces. Terrible. Si yo pongo un edificio ahí, va a sufrir muchísimo a que lo ponga en un edificio, ese edificio en una zona dura, en la Grava Miraflores, sí, en el centro de la ciudad de La Paz, en la 6 de agosto, en la Arce, en Calacoto, sí. Entonces miren, de 1.5
En un suelo intermedio ese edificio va a sufrir más y si lo llevo a un suelo pésimo va a sufrir muchísimo ese pobre edificio. Entonces, miren qué interesante. Pero, ustedes deben saber, esta tabla sí está adaptada de la tabla del código americano a SCE, del código gringo, ¿sí? Entonces esta tabla pues no pertenece a los suelos de nuestro país, no pertenece, ni esta otra. Dirán, pucha, entonces, ¿para qué la usamos? ¿Para qué la usamos? Sí, porque algún día, eso sí se ve lejano, tendríamos nosotros mismos sacar estos valores de amplificación, hacer un trabajo tremendo, teniendo registros de aceleración, por supuesto, de sismos ya medidos, teniendo periodos naturales de los suelos y ver cuánto han amplificado la acción sísmica. Digamos que yo tengo un acelerómetro, un aparato, un acelerógrafo en un barrio malo, digamos en Cotacota. Si ha venido un sismo, he podido ver cuál ha sido su aceleración en el suelo máxima y cuánto ha sido la amplificación que he podido medir en ese suelo. Si entonces, si tengo un montón de datos, entonces ya puedo ir calibrando, mejorando, optimizando esta tabla. Porque fíjense también aquí, si el suelo es una super roca como el S0, incluso se considera que miren que la amplificación del sismo ha bajado un 80%. Si el sismo es una roca con algún nivel de fracturación, miren, se considera que la aceleración sísmica que nos marca el mapa ha bajado un 90 a un 10%, no, 0,9, y también para la velocidad, 0,8, 0,8, 0,7. Entonces, estas tablas hay que hacer. Ustedes dirán, pucha, qué barbaridad, qué vergüenza, pero no es vergüenza, ¿por qué? Porque Chile, Perú, Colombia, todo el mundo usa las tablas gringas, las tablas de Estados Unidos, y como nosotros le hace algún retoque, alguna modificación, sí, es decir, que medio mundo utiliza las tablas de Estados Unidos porque es complicadísimo generar, generar estos factores de amplificación, sí, es complicadísimo. Entonces no nos ha quedado otra en el comité que asumir las tablas americanas y con el mejor criterio posible, sí, acomodarlas para Bolivia, sí, para las distintas aceleraciones que tenemos y para los tipos de suelo que tenemos. Entonces, son tablas pues que nos dan valores, sí. Evidentemente aquí ya no hay mucho que inventar. Dicen, no, yo no voy a usar 1,28, voy a usar 1,40, voy a usar 1,60. Eso no les recomiendo, no les recomiendo. Sí, no les recomiendo. Mejor usar estos valores. Sí, que si bien nada es exacto, eso es lo interesante, hemos hablado tantas veces de nuestra profesión. Sí, ustedes aquí se dan cuenta que hay mucho, mucho por avanzar, mucho por completar. Sí, entonces, pero así está Colombia, o sea, ningún país, el único que ha hecho esto es Estados Unidos. No conozco ni en Europa tampoco que tenga esta información. Sí, esta información. Algunos países, incluso como Perú, utilizan una tabla mucho más facilita, mucho más sencillita, sí, para caracterizar. Yo en la guía que hice, en la guía que hice, en la guía que hice en 2018, también tengo una tabla mucho más facilita, pero, pero los suelos finalmente se parecen entre sí y podemos pensar que las ondas sísmicas que han pasado por esos suelos podrían ser similares a las que pasarían por nuestros suelos. Entonces podemos pensar que estas tablas podemos utilizarlas y las vamos a utilizar, por supuesto. Además están en la norma sísmica como tablas de uso obligatorio. Por eso dice, se permite interpolación lineal para valores intermedios, las vamos a utilizar. Pero es importante que ustedes sepan que estas tablas son adaptadas, adoptadas de la norma americana, ¿sí? De la norma americana, ¿sí? Y lo hacen, como les digo, todos los países. Ni Chile,
que tiene tanta información, tiene tan poco. Ellos más bien no usan estas tablas, usan también otro método muy sencillito de amplificar sus suelos. Si no tienen FFB, solo un factor para amplificar el efecto sísmico, porque ¿dónde está el misterio? ¿Sí? ¿Dónde está lo interesante? ¿Cómo yo puedo tener un valor de aceleración razonable si estoy en un suelo bueno, regular o malo? ¿Sí? Entonces, para que no estemos inventando, entonces hay que darle al ingeniero estas tablas, ¿sí? Para que por lo menos se tenga una idea de cómo se amplifica, ¿sí? La aceleración según el tipo de suelo. Hay otro método que es de construir el espectro personalizado, llamemos, para espectros de sitio personalizados para la zona donde vamos a construir el edificio. Pero también hace falta mucha información y sobre todo en el sitio tener mediciones para poder estimar ya en el sitio cuánto puede amplificarse la aceleración para periodos cortos, para periodos largos. Se puede hacer espectros de sitio, ¿no? Espectros personalizados. Por ejemplo, si uno va a diseñar una represa, si una represa o un hospital muy importante, si una estructura muy importante, evidentemente puede trabajar con esta aceleración, pero esta aceleración es en la roca. Y mi hospital no está en la roca, está en un suelo regular, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se amplifica? Este 32% se puede amplificar a 40, 50. ¿Cuánto se puede amplificar? Es un gran misterio. Algunas empresas o algunas instituciones, por ejemplo, contratan al Observatorio San Calixto para que se los calcule cuánto se puede amplificar con los estudios que ellos tienen, por ejemplo. Sí, estudios de sitio. Ahorita sería el único San Calixto que puede hacer eso en Bolivia. En otros países, pues hay muchas empresas y hay mucha información para generar un espectro personalizado. Sí, eso poco a poco se irá avanzando. Mientras tanto, tenemos que usar esta normativa y estos factores. Entonces, fíjese que este numerito FA y FB, estos coeficientes, que tan facilito se sacan de esta tabla y muchos que enseñan estas materias, pues no les explican todo esto, les hay que usar esta tabla sin saber de dónde viene, cómo viene. ¿Sí? Entonces esta tabla, como ven, representa el efecto que tiene en el comportamiento sísmico los distintos tipos de suelo en función de las aceleraciones que se pueden presentar en esos tipos de suelo. Entonces son unas tablas interesantísimas, pero no son bolivianas, son gringas, son americanas, pero medio mundo las utiliza. De pronto otros países ya empezarán a sacar sus propias tablas. ¿Qué viene después? Miren, ¿qué viene después? Clasificación de estructuras. Clasificación de estructuras. Y aquí vamos a definir el factor de importancia. Factor de importancia. Sí, el factor de importancia I. Factor de importancia I. Ya, factor de importancia I. Insertaremos una línea, ¿no? Aunque esto era, claro, aquí no está bien, aquí estábamos calculando, sí, el FFB ya. Entonces, factor de importancia. Fíjense, el tipo 4, ya habíamos comentado alguna vez, son aquellas instituciones tan importantes como si hospitales justamente, si, y lugares que en caso de catástrofe, por ejemplo, si tengamos que mantenerlos funcionando, por ejemplo, un aeropuerto, es importante que el aeropuerto siga funcionando, una terminal también de buses, sí, una radio TV, pero oficial, públicos, que nos puedan ser que, digamos, el canal 7 no le damos esa importancia a ATV, a Unitel, qué sé yo, sino sí, un canal oficial que nos dé información oficial. Evidentemente, centrales eléctricas,
edificios del gobierno. Si ustedes van a diseñar un edificio de la gobernación, de la alcaldía, ¿sí? O un cuartel de policía o del ejército, imagínense. Ustedes dirán, pues, ¿qué me importa que se mueran los policías, que se muera el alcalde? ¿Para qué le voy a dar tanta importancia? Lo que pasa que modernamente, sí, se ve que se necesita, en caso de un evento sísmico, pues que haya autoridad, que haya quien coordine, quien organice, ¿sí? Entonces se cataloga los edificios de gobierno, de gobernación, de alcaldía, de ministerios, como de máxima importancia, porque se necesita orden, porque si todo se destruye, entra el caos, entra el salvajismo, entra el robo. Entonces los policías tienen que funcionar, el ejército tiene que funcionar para poder ayudar en la catástrofe, los hospitales tienen que funcionar. Entonces, el tipo 4 es el de mayor importancia. Evidentemente, edificios industriales que puedan tener sustancias tóxicas, ¿no? Sí, por ejemplo, el reactor nuclear, sí que si no puede escaparse la radiación. El tipo 3 es donde hay mucha gente, ¿sí? Donde se acumula la gente, por ejemplo, un estadio, un coliseo, un colegio, una universidad, ¿sí? La terminal de buses está aquí, incluso las cárceles o centros comerciales y mercados, ¿sí? Es muy importante porque puede morir mucha gente aquí. Entonces la idea es que salvar esa gran cantidad de gente o también aquellos de gran valor, por ejemplo, una biblioteca, un museo, ¿sí? Que haya cosas de valor, ¿sí? Que haya artículos de valor, cuadros, pinturas, reliquias, qué sé yo, cosas de valor. O sea que cosas de valor y cosas que haya mucha gente, ¿no? El tipo 2 es el común y corriente. Si el tipo 2 es las viviendas, los departamentos, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, los depósitos. El tipo 2. Entonces para nosotros, sí es tipo 2, tipo 2, tipo 2. Sí, y el tipo 2, ¿cuál es su factor? ¿Cómo influye el factor de importancia? Fíjense, el factor de importancia del tipo 2 es 1, se llama IE, IE. El IE, dice el tipo 2, y el factor de importancia vale 1. Entonces aquí ponemos 1, vale 1. Ok. ¿Qué significa eso? Aquí le pondremos con formato de dos decimales. Ok. Ya. Ah, mejor para que coincida con un decimal nomás. Ok, ya. Fíjense, si estuviéramos haciendo un hospital, el factor de importancia, ¿cuánto sería? Pues 1.5. Si estuviésemos haciendo un estadio, sería 1.3, no se olviden de eso. Una terminal de buses, 1.3. Una terminal aérea, miren la diferencia, 1.5. Sí, un coliseo, 1.3. Un estadio, 1.3. Una biblioteca, 1.3 y así. Si estamos haciendo un edificio para el gobierno, 1.5. Sí, ¿y esto en qué va a afectar? Esto va a amplificar, así como amplifica el FA, como amplifica el FB, este va a amplificar también la acción sísmica. Fíjense que para edificios comunes y corrientes, como en este caso es un edificio de departamentos o de vivienda, ¿sí? Entonces el factor de importancia es 1. Entonces no va a amplificar en nada porque va a multiplicar por 1 las aceleraciones sísmicas, pero si fuese un coliseo, pues aquí pondríamos 1.3 o 1.5, entonces ahí sí va a amplificar. En nuestro caso es 1.0. Entonces estamos viendo las explicaciones de cada caso. Ahora viene la categoría de diseño sísmico. Categoría de diseño sísmico. Ya, la categoría de diseño sísmico. Sí, ¿cuál categoría vamos a usar? Las categorías son A, B, C, D. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Fíjense que depende de FA por S0. Entonces hay un producto aquí que es FA
¿sí? Por S0. ¿Cuánto es FA por S0? Vamos a multiplicar más FA, ¿dónde está? Este de aquí. Sí, por... este le voy a quitar el G. Por 0,14. Ya sabemos que está en función de G. Entonces, FA por S0, y vamos a poner 3 decimales nomás. Pero aquí vamos a poner los dos. Ahí pondremos aquí, y hay otra multiplicación que es FB por S0. Entonces aquí va a estar FB por S0. Ok, ¿cuánto es FB por S0? FB es este por S0, este. Ahí está, vamos a poner como está ahí con 3 decimales. Entonces, número 3, ok, ya está. Entonces, fíjense, FA por S0, ¿dónde está? Aquí en la tabla 6, FA por S0, estamos con 0,18, 0,18, sí. Estamos en este renglón, y nuestra estructura es tipo 1, departamentos, categoría B o C. Entonces nos corresponde, según la tabla 6, si tendríamos categorías C o D. Ya. FB por S0, la tabla 7, sí, la tabla 7, la tabla 7, sí, ¿qué dice? FB por S0, 0,199. Ah, miren, está mayor a 0,16. FB por S0 está mayor a 0,16. Nos toca una estructura tipo COD, se repite, COD. Si estuviéramos haciendo un hospital, por ejemplo, y el producto sería 0,18, directamente sería, miren, este renglón, una estructura tipo 4, como hospital, o el palacio de gobierno, o la gobernación, o la alcaldía. Si nos tocaría entonces D directamente. Si aquí, si estamos haciendo hospital también, nos toca D. O sea que fíjense, el único caso tendría que ser un producto bajito para que para el hospital toque categoría C. Entonces ustedes se dirán, ¿qué significa esto de la categoría? Si significa, vamos a poner la tabla, significa el nivel, sí, de ductilidad que se le va a proveer a la estructura, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos poner categoría A, por ejemplo, significa que la estructura no tiene ninguna ductilidad. Comúnmente se acuerdan que habíamos visto en las normas, es el tipo como en la norma colombiana, si pórticos ordinarios, o en la norma americana también pórticos ordinarios. El B, pórticos intermedios, y el, el C, B y C son pórticos intermedios, y el D son pórticos o estructuras especiales de alta ductilidad. Entonces nosotros aquí podemos escoger cuál nivel de ductilidad vamos a utilizar. ¿Cuál? El C o el D nos deja escoger. Si ambas tablas, porque a veces una tabla le gana a la otra, en este caso, ambas tablas nos dicen que puede ser C o D, y vamos a escoger, ¿sí?, la categoría de diseño sísmico, ¿sí? Vamos a escoger igual a D. Yo siempre les recomiendo, ¿sí?, que escojan la más completa, la más exigente, la que nos pide más requisitos de ductilidad. Sí, entonces, ¿qué nivel de ductilidad? El D. El D es alto nivel de ductilidad. Es lo que se llama también, para hacerlo más sencillo, pórticos, por ejemplo, aunque no sean pórticos, pero sí se lo conoce pórticos especiales o estructuras especiales, pondremos directamente especiales.
los más exigentes, los que más requisitos nos piden. Ya entonces aquí nos dice, escoge COD por la tabla 6, dice, escoja COD, por la tabla 7, escoja COD, pues escogemos D. La categoría de diseño sísmico va a ser la D. Sí, la D. Ahora les mostraré. Está. Entraremos más rápido. Lo tengo aquí en la de Bolivia. 225001. Entramos directamente al capítulo de sismo. Ahí está. Aquí están las categorías sísmicas. Aquí está. Miren las categorías sísmicas. Las categorías sísmicas. Si, por ejemplo, la A, miren la categoría CDS, la A, no nos pide ningún requisito sísmico, ninguno. La B nos pide, por ejemplo, que los pórticos, vale decir, las vigas y las columnas, unos requisitos mínimos que se refieren más que todo a algunas dimensiones de los elementos y algunos requisitos de estribos, por ejemplo. No tiene más. Después dice en muros estructurales, prefabricados, diafragmas, cimentaciones, ningún requisito hay que cumplir, más que unos poquitos. Sí. El C, el A entonces sería pórticos ordinarios, ¿verdad? Esas estructuras que no tienen ninguna resistencia sísmica, que sería lo peor. Y lastimosamente, ahorita muchos edificios de Bolivia están en categoría A. Unos poquitos están en categoría B, es decir, que tienen algunas consideraciones de dimensiones de columnas y de vigas y alguna mejora en la distribución de estribos, por ejemplo, estribos más juntitos, por ejemplo. La categoría C, la B y la C es más como pórticos intermedios, ¿sí? La categoría C ya pide algunos requisitos en el análisis, ¿sí? Un poquito más de exigencias, y un poco más, por ejemplo, en cuantías ya mínimas, máximas, en acero superior, inferior. En los muros estructurales, los muros de corte, ninguna exigencia. En los prefabricados, unas cuantas exigencias. Después, diafragmas, cimentaciones, elementos que no son estructurales, ninguna resistencia. En anclajes, un poquito. Entonces, ¿yo cuál les recomiendo? La D. Sí, existe la E y F también, pero la D ya es de alta ductilidad. Y fíjense, exige ya exigencias, tiene exigencias para el análisis, para el diseño, para los materiales. Ya no podemos usar, por ejemplo, hormigones de baja resistencia o aceros de muy alta resistencia también, porque ya no son dúctiles. Elementos de pórticos, ya muchos más requisitos en los muros estructurales, mucho más, o sea, ya hay requisitos, sí, por ejemplo, separaciones de fierros, dimensiones de los muros, cuantías, que armar las columnas de borde en los bordes de los muros, en los prefabricados también, en diafragmas y cerchas también, y en todo, cimentaciones, anclajes. Fíjense que ya nos friega un montón. Y si quieren ganar tiempo, muchos de ustedes ya deben saber esto, pero lo vamos, por supuesto, ya vamos a usar esto en diseño. Pero si quieren ver, por ejemplo, sí, miren, por ejemplo, hormigón en pórticos especiales, la resistencia se limita a 35 megapascales. Es decir, máximo podemos usar hormigones de... Alguien dirá, pero ¿por qué no puedo usar hormigones de 500? Sí, porque dice aquí no hay suficiente información al respecto y puede ser que no funcione bien en el rango no lineal, por ejemplo. Sí, aquí están armaduras, pero vamos a ir a ver, por ejemplo, requisitos más claritos. Aquí está empalmes, ahí está. Pórticos ordinarios resistentes a momento. Sí, vigas debe tener dos barras continuas colocadas arriba abajo. Miren, ni siquiera ningún requisito de estribos, nada. En columnas, dice, longitudes deben tener el FIBU, por lo menos hay un requisito para la resistencia al cortante. Miren, nada, o sea, los requisitos para la categoría A son nada. Para la categoría B y C, pórticos intermedios, y hay un poquito más de exigencias para vigas, sí, un poquito más de exigencias. Y aquí nos muestra, por ejemplo, un diagrama de cómo salen las fuerzas.
sí que lo vamos a ver evidentemente con más detalle más adelante, que es interesadísimo. Nudos, losas en dos direcciones, sí, el cortante que puede haber en el ábaco, punzonamiento, algunos armados, y hay más requisitos. Muros intermedios, muros estructuras de hormigón prefabricado, y entramos a lo interesante. Vigas de pórticos especiales. Ah, categoría D. Categoría D. Entonces, en categoría D, sí, ya hay límites para los tamaños de la viga, lo vamos a ver más adelante. Sí, requisitos para las dimensiones, o sea, ya se está metiendo con las dimensiones de la viga, cuánto debe ser, por ejemplo, la base de una viga mínimo debe ser de 25 centímetros, cuánto debe medir la altura, si, si se va a proyectar a los lados de la columna, armadura longitudinal, sus cuantías de armados, cómo se van los espaciamientos de estribos, por ejemplo, si empalmes, ¿sí? Entonces hay muchos más requisitos. Armadura transversal, es decir, cómo se va a colocar los estribos, bien detalles inclusive ya de los ganchos, la separación de estribos, por ejemplo, el primer estribo no debe estar a más de 50 o sea, 5 centímetros de la cara. Muchos pues no especifican esto. El primer estribo, miren, tiene que estar máximo a 5 centímetros de la cara de la columna. El espaciamiento no debe superar de 4 o 6 veces el diámetro de la base principal, 15 centímetros y así. Después, las vigas, si tienen mayor compresión que el 10% de la resistencia a la compresión, pues tienen que considerar también otros detalles, resistencia al cortante, y aquí cómo se calcula resistencia al cortante, aparecen los momentos probables, que son bien interesantes, lo vamos a ver más adelante. Ahora, columnas especiales, sí, la resistencia a la flexión, armadura longitudinal, armadura transversal, requisitos de separación de estribos. Entonces, miren qué manera de haber ya, aquí hay un detalle de cómo se tiene que armar, por ejemplo, una columna especial, separaciones de estribos. Miren qué interesante. La cuantía de la armadura de los estribos en función de la carga axial. Sí, miren que estas fórmulas, qué interesante. Ya sea para estribos rectilíneos o para estribos circulares. Mm, sí, entonces, aquí explica todo eso. Resistencia al cortante de las columnas, los nudos también, cómo se refuerza la unión entre columna-viga, armadura transversal del nudo, resistencia cortante del nudo, mira, está el nudo, muchas más exigencias, longitud de anclaje, sí, pórticos, bueno, con hormigón prefabricado, sí, sí, es que usamos hormigón prefabricado, ahora vamos a entrar a lo interesantísimo esto, muros estructurales especiales, requisitos de formas, armaduras, cuantías mínimas, máximas, resistencia al cortante, fórmulas para calcular cortante en los muros, cómo se consideran estos segmentos y las aberturas, sí, los elementos de borde, justamente las columnas, el ancho de los elementos de borde, sí, las cuantillas. Sí, entonces un montón de información, la armadura transversal, los estribos, y fíjense cómo se define las columnas embebidas de esta manera o de esta otra, sí, la longitud que van a tener estos elementos de borde, cómo se refuerza una abertura, un montón de información, las cuantillas, cómo se calculan de los elementos de borde, y de ahí viene vigas de acople, por ejemplo. Ahora, en la norma, ya para terminar hoy día, en la norma americana, he entrado aquí para hacerlo rápido, pero en la norma americana, la nueva ACI 31825, por ejemplo, sí, en esta norma, miren qué linda, en esta norma, uy, vamos a ir volando el capítulo 18, está mucho más gráfica, está una belleza.
Aquí vamos a ver unas figuritas espectaculares. 18. Aquí empieza, ¿dónde está? Aquí está. El quake resistant, o sea, estructuras resistentes para sismos. Para sismos, aquí nos habla las categorías de diseño sísmico, la D, E, la A, B. Sí, fíjense su tabla, aquí está la tabla. Si la tabla se ha mantenido, análisis y diseño, materiales, frame members, si structural walls, está la misma tabla, eso no ha cambiado, la misma tabla que ya habíamos visto. Vamos a ir avanzando. Esto vamos a ver ya en la fase de diseño. Sí, aquí cómo se calculan los cortantes para pórticos intermedios, donde se utilizan los momentos nominales. Ya estamos en los punzonamientos en la losa que veíamos ya con más detalle, como las áreas que tiene el armado de la losa, por ejemplo. Aquí vamos a entrar ahora. Si miren estos dibujitos de armados, de las vigas, cómo cruzan con las losas, los estribos. Esto ya es para las vigas especiales. Vamos aquí están para calcular el cortante en las vigas especiales, ya no son con los momentos nominales, sino con los momentos probables, que son aquellos que pueden generar que las barras empiecen a fluir. Si aquí está, en este momento MR basado en esfuerzo de tracción de 1,25 FY, es decir, las barras ya están fluyendo, o sea, las barras que ya están fluyendo, entonces que ya estamos en una zona de inelástica, columnas, las columnas, los requisitos para columnas. Ahí está el armado que veíamos, a colorcitos, más bonito, la cuantía transversal. Sí, y aquí vamos a ver ahora los esfuerzos nominales para el cortante en los nudos. Ahora vamos a ver, decía, los muros. Empiezan los muros. Aquí está. Special Structural Walls. Aquí está los muros, la tabla de factores geométricos. Aquí están los armados en las secciones críticas. Fíjese cuáles secciones críticas. De pronto, un borde en este muro en T, en estas esquinas de contacto. Esas son las zonas que se ha visto en los últimos sismos, aquí también, que se rompen, explotan. Sí, que se rompen, explotan. Les mostraré rapidito, todavía no lo he descargado, pero les voy a mostrar en mi WhatsApp, les mostraré un cachito. Es que voy descargando imágenes como esta que está abriendo ahorita, que está tan lento. Démosle unos segundos. Miren, miren qué lindo. Sí, bueno, qué lindo. Bueno, qué pena, pero nos llama, fíjense, este muro, por ejemplo, no tiene la zona de confinamiento. Aunque sí, sí la tiene, pero no está tan buena. Sí, ¿por qué digo no está tan buena? Sí, ¿por qué se me doy cuenta que tiene zona de confinamiento? Porque fíjense, los fierros en la sección, no son tan buenos como en el borde, en este borde. Y allá al fondo también podemos ver si el borde sí tiene fierros de confinamiento verticales, pero no horizontales. Aquí se han chacreado. Fíjense, no hay los horizontales. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer como unas columnas embebidas, unas verdaderas columnas embebidas. Miren, aquí está, fíjense, aquí están los fierros normales del tramo del muro, y en este borde están los muros, los fierros especiales. Sí, aquí sí tiene unos estribos, aquí sí tiene unos estribos, pero aquí lo que se nota que ha fallado es que la cuantía de fierros en el tramo es muy baja. En el borde está espectacular, miren unos fierros hermosos, pero en el tramo está muy malo.
Sí, entonces en el tramo está muy malo. Ah, esta es prácticamente la misma, ¿no? Sí, esta la he descargado dos veces, ha sido la misma. Sí. Entonces, así cuando yo veo una foto de alguna publicación, me la copio inmediatamente para después. Y así voy copiando una serie. Estas son, por ejemplo, miren ya para el próximo curso. Este era del conjunto Pino Suárez en México. Como ha sido el aniversario, de ahí he sacado pues, el aniversario del sismo ha sido el 19 de septiembre. Han publicado, sí, muchas imágenes del sismo del 19 de septiembre en México. He aprovechado de descargarme varias imágenes, sí, de colapso del 19 de septiembre. Qué terrible, miren, terrible, terrible, en Ciudad de México. Y bueno, siempre información, velocidad de ondas de cuerpo, y así esta es una estructura que estamos revisando. Y así me voy descargando. Este es el Hotel Regis, por ejemplo. Miren qué bonito había sido el Regis en México. Qué simpático, qué coqueto el Regis. Ahí está el Regis, bien bonito. Y ahí está el Regis destruido. Hotel Regis destruido. Sí, está destruido el Hotel Regis. Miren qué bárbaro. Ahí está el Hotel Regis destruido. No todo, pero una buena parte. Sí, qué pena. Tremendo el Hotel Regis. Esto es otro lugar donde había un edificio grandote. Sí, ahora le han hecho un parque. Ya este, ¿no? El conjunto Pino Suárez. Sí, entonces voy descargando. Ya ahí encontré esto de los muros. Sí, de los muros. Entonces, volviendo al tema, estos bordes de muros hay que reforzarlos con columnas embebidas. Lo vamos a ver en el ejemplo práctico, por supuesto. Sí, y aquí nos muestra cómo se saca el cortante, el momento de volteo. Hay muchísima más información ahora en esta norma, la última de la 6, mucho más requisitos para los muros. Sí, mucho más. Miren, aquí está cómo se debe armar. Entonces, los elementos de borde, pero también en el tramo, como les decía, en el tramo hay requisitos muy importantes también. Sí, entonces aquí cómo se arma esta esquina, por ejemplo, cómo se arma, miren, tanto estribito ahí, tantos ganchitos, cómo se puede ir reduciendo la cuantía en la altura para no gastar mucha plata, en el borde mucho más, arriba menos y arriba mucho menos, porque como veían donde se rompe es abajo, aquí más gráficas de cómo se calcula estas columnas embebidas, sí, las cuantías de las columnas embebidas, el muro en L, por ejemplo, la esquina en L. Entonces, mucha más información. Y de ahí vienen las vigas de acople, ¿no? Las vigas de acoplamiento. Miren las vigas de acoplamiento, cómo se unen. Entonces, como ven, hay mucha más información. Sí, ¿dónde estamos? Ya me he perdido. Estábamos en esta tabla. Sí, entonces la categoría D es la que nos protege, porque nos da mayor nivel de ductilidad, mayor nivel de resistencia, nos da mayor entonces nivel de podamos aguantar un sismo más grande. Ok, ya se nos pasó la hora. Esto supuestamente era para 10 minutos, pero como les he ido explicando qué es cada concepto, ahí es donde se hace largo, ¿no? Sí, les puedo copiar los códigos, claro que sí. Les voy a copiar porque eso es de uso ya normal. Sí, eso no tiene derechos. Bueno, tiene derechos de autor, pero nadie se va a quejar. Sí, les voy a pasar. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos entonces el día domingo. Buenas noches.